consideran vulgares o groseros, sobre todo en el mundo corporativo, los jóvenes. Y uno dice, pero grosero, ¿por qué? Pues desde dónde se lo estaban imaginando que se volvió grosero, por ejemplo. Entonces, todas esas nuevas palabras y todos esos nuevos significados tienen muchas influencias. Entonces, las de los papás modernizadas y que de pronto adoptan otros significados, la música y el cine también. Y en la música, por ejemplo, tenemos la de Juan Esparce, y esa se volvió internacional. Y no es que sea de Juanes, sino que él la usaba mucho y la hizo popular, porque eso es muy paisa, digámoslo así. Entonces, cuando uno va, por ejemplo, a alguna parte es colombiana, ¿qué hubo, parce? Y uno... Y bueno, para mí es raro porque pues yo no soy paisa, pero ya se nos volvió una palabra como de todos, ¿no? Y los muchachos de todas partes ya usan parce y ya nos identifican así, hasta internacionalmente. Así que el tema es chéverísimo. A mí me encanta porque además me parece súper, súper, súper divertido. Entonces vamos a hablar con Ricardo Nausa, profesor de lingüística de la Universidad de los Andes, con doctorado en lengua inglesa y lingüística aplicada de la Universidad de Birmingham. Ricardo, muy buenos días, bienvenido a En Blue Jeans. Buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la mesa de trabajo. No, pero usted es el que nos va a contar aquí cómo son todos esos cambios de lenguaje, cómo llegan por oleadas con cada generación, algunos permanecen en el tiempo y otros cambian hasta de significado, Ricardo. Sí, no, definitivamente, como lo decías en la introducción, esto es un fenómeno muy interesante. Bueno, suele hablarse del nuevo lenguaje de los jóvenes y hay que hacer varias acciones. Primero, pues no es nuevo, esto siempre sucede con toda generación, con todas las generaciones. Los jóvenes, digamos, en los estudios sociolingüísticos siempre se ha demostrado que dentro de los grupos sociales son los que más introducen innovaciones en las lenguas. Innovaciones que pues ya cuando nosotros fuimos jóvenes crecemos y pues se dan incorporaciones de palabras, de forma de decir las cosas, de expresiones. Eso por un lado. Sí. Y hay otra cosa, a veces se suele hablar de secreto, como que es una cosa entre ellos allá, una cosa que es imposible de descifrar. No es secreto, de pronto es que hay que ponerle un poquito más de cuidado. A veces tenemos el problema que pues consideramos que esas nuevas expresiones, esas nuevas formas de decir las cosas no nos gustan, porque cuando crecemos, cuando ya nos volvemos más viejos, ya no nos gusta tanto el cambio como nos gustaba cuando éramos jóvenes. Entonces ya las nuevas formas de decir las cosas nos parecen terribles, nos parece que se está atacando la pureza del lenguaje, que hablan muy feo, que esa forma en que se expresan, que terrible lo que está diciendo. Entonces, pero sí, esto es algo que ha sucedido toda la vida, ha sido siempre una queja, siempre los adultos se han quejado de cómo los jóvenes están maltratando la pureza del lenguaje, están maltratando las formas de decir, pero no, es un tema muy interesante que tiene muchas aristas, que tiene muchas formas de verlo y pues que es algo muy importante para el lenguaje mismo. El lenguaje es algo que va cambiando continuamente, que va dando cuenta de los cambios sociales, que se va renovando y pues que da cuenta de lo que está sucediendo en el mundo y pues por eso es que surgen nuevas palabras o, como tú lo decías, nuevas formas de utilizar las palabras que ya teníamos. Claro. ¿En qué momento usted que ha sido altera? Porque es que lo decía yo un poco en la introducción, llega como ese alguien que le da un significado distinto a un gesto o a una palabra. Los muchachos, por ejemplo, ya no dicen no, dicen na, ¿no? Uh-huh. Dicen na, por ejemplo, a ver, la palabra avispado de mi época, hoy es abeja. No, es que se está... Y uno dice abeja, ok. Bueno, es decir, tantas cosas... No sé si la pregunta sea como apropiada, pero es decir, ¿en qué momento surgen esas nuevas líneas? Nunca se identifica en qué instante surge de alguien y se empiezan a propagar.
¿Cómo lo han identificado ustedes? Bueno, ahí hay muchas cosas que decir muy importantes y digamos en esto que tú estás mencionando es importante los cambios sociales. Entonces, justamente nosotros estamos viviendo un montón de cambios y tenemos cosas como la inteligencia artificial, acabamos de salir de una pandemia, hay innovaciones, hay creaciones de todo tipo y eso obviamente crea nuevas necesidades sociales, nuevas formas de relacionarse. Los chicos, como todos nosotros, ellos pertenecen a distintos grupos sociales y estos nuevos términos o estas nuevas palabras de alguna forma son una forma de marcar la pertenencia a ese grupo. Es parte de su identidad, es parte de lo que ellos son y es una forma de identificarse con aquellos que son iguales a otros. Entonces, volviendo a lo de los fenómenos sociales, entonces es muy común que por la influencia, por ejemplo, de las redes sociales, de las comunidades en las que los jóvenes están, pues que estén expuestos a estas nuevas palabras, a estas nuevas formas de decir las cosas y sí, que sucedan cosas como que palabras que nosotros conocemos, formas de decir, tengan unos cambios, tengan unas formas distintas de decirse, de expresarse. Sí. O sea, si te esté respondiendo bien la pregunta, me quieras hacer alguna otra para que amplíe más o te dé algunos ejemplos. Ahí mis compañeros tienen preguntas, por supuesto. Juanca. Ricardo, hay mucha gente que pelea contra el lenguaje de los chinos. Ay, deje de decir eso, ay, deje de decir aquello. Bueno, este nuevo lenguaje aporta, lo debemos dejar ser, no nos debe importar, nos debemos acomodar y adaptarlo. ¿Qué siente usted? Sí, es cuestión, como te decía antes, de hecho hay estudios sociolingüísticos que muestran que, como les decía, los mayores innovadores en el lenguaje, los que traen nuevas formas de decir, nuevas formas de expresar, nuevas palabras, en general, dentro de los grupos sociales son los jóvenes y en gran mayoría las mujeres. Y estas nuevas formas de decir las cosas o estos nuevos términos que se crean o estos préstamos de otras lenguas, lo que hacen es enriquecer a la lengua, darle más matices de significado. Les voy a dar un ejemplo que no es tan nuevo, por ejemplo, pero que en el momento en que surgió fue algo que fue mal visto, pero casi todo el mundo lo utiliza, y es la palabra intenso. La palabra intenso por allá en los 90, pues antes se decía qué tipo tan cansón, cómo molesta, como ese tipo de cosas, pero decir cosas como intenso, pues y le añade un matiz, que esto pues, es una palabra que probablemente venga de la física, la intensidad, y sí, a veces es muy buena para describir los comportamientos de ciertas personas, o más recientemente, una palabra que viene de la, no sé, probablemente de la medicina, tóxico, que después pasa a la psicología y que se habla de la toxicidad de las relaciones, y hoy en día los jóvenes están utilizando la palabra tóxico nosotros mismos para hablar de personas, para describir significados. Entonces estas nuevas formas de decir, estas nuevas formas de hablar, lo que hacen es añadir matices que antes no se tenían y entonces le dan riqueza al lenguaje. A veces lo que sucede es que, por ejemplo, entidades como la Real Academia de la Lengua o como la misma Academia Colombiana se demoran en incorporarlas en los diccionarios, entonces por eso mucha gente las ve mal, porque eso está mal dicho, eso no está aceptado, eso no está bien con la academia, y lo que pasa es que el lenguaje está cambiando continuamente. Entonces a veces el esperarse a que una entidad diga sí, esto ya es lo que se dice, o estas son las formas que se incorporan al diccionario, pues no. Entonces, justamente, y pues tenemos que aceptar que los jóvenes a veces tienen una visión más fresca, una forma de ver distintas el mundo. A veces a nosotros hasta nos cuesta comprender cosas, y esa forma en que ellos están entendiendo de cómo hoy en día con la tecnología, con la forma de relacionarse, entonces probablemente están teniendo una visión distinta del mundo, y esas formas de expresión reflejan esa nueva visión del mundo y le añaden matices que a uno no le gusten porque o vienen de otra lengua o porque cambia una expresión como la veníamos diciendo antes, pues eso es otra cosa, pero sí esas nuevas formas de expresarse, pues considero yo, y es lo que muestran muchos estudios, añaden riqueza a las palabras. Y sí, después de varios años, después de varias generaciones, ese lenguaje de los jóvenes termina incorporándose y volviéndose lo que es pues, el lenguaje del común o digamos más generalizado ya pues, para otros grupos sociales. Ricardo,
cuando, pues digamos como mi generación, esas nuevas palabras venían de la música. Después los hijos de mis amigos hablaban mexicano y yo decía, pero ¿por qué habla mexicano? Y que güey, de la televisión, de las series, entonces uno veía niños colombianos hablando mexicano. ¿Cuáles son ahora las principales fuentes de esas nuevas palabras o de las expresiones que utilizan los adolescentes? Sí, pues definitivamente las redes sociales, el Internet y las redes sociales. De ahí vienen muchos términos, los influencers, por ejemplo, y a veces podemos ser los mismos influencers en el país o pueden ser, como tú lo decías, mexicanos. Entonces es muy común que hoy escuche unos chicos diciendo cosas como changos, pero también eso sucede en la otra vía, digamos, cosas que son palabras colombianas han empezado a pasarse a jóvenes de otras partes, parce, algunas groserías, este tipo de cosas. Pero hoy en día sí definitivamente las redes sociales y sobre todo esas redes sociales que pues apuntan a intereses muy particulares de los jóvenes, llámese los videojuegos, el interés por ciertas películas o por ciertos géneros de animación, por ejemplo, el manga, el anime, todo esto de la cultura japonesa. Esos intereses particulares hacen pues que dentro de esas comunidades hayan formas de decir, formas de expresarse y pues que estén influyendo en cómo las personas se expresan hoy en día, cómo los chicos se expresan hoy en día. Ricardo, de hecho, cuando planeamos este tema del fin de semana acerca del nuevo lenguaje de los adolescentes, surgió la idea sobre todo por la serie de adolescencia, ¿usted la vio? Sí la vi. Ok, en esta serie un niño entra en descontrol porque una niña le comenta con emojis y los emojis que ella le pone es una dinamita, una píldora roja, un corazón morado. ¿Usted sabe qué significan los corazones, por ejemplo, hoy en día para los jóvenes? Bueno, no, y para mí la serie fue una sorpresa justamente en cómo describían esas convenciones. Hace rato ustedes hablan de algunos emojis, pero sí, y pasa, pero como suele suceder con las palabras, con los significados. Voy a usar una definición de un lingüista que definía significado como conocimiento socialmente aceptado y generalizado. Entonces, por ejemplo, ¿qué era lo que pasaba en la serie? Que justamente los que estaban investigando esto para saber si la chica había sido víctima o entre ellos había habido una buena relación, porque las palabras como estaban pues no permitían deducir que entre ellos había un conflicto, sino fue después a través de ciertos términos y de ciertos emojis que significaban que este chico era un incel, alguien que era social involuntariamente. Por ejemplo, incel es un término que yo creo que muchos no conocíamos, que son los hombres que aseguran no poder tener relaciones, y allí lo descubrimos. Ese es el lenguaje que no tenemos ni idea que los jóvenes hoy tienen. Sí, y ideas como el 80-20, la proporción 80-20 de que las chicas solamente, el 80% de las chicas solo se fijan en el 20%, y entonces por esto es imposible que una relación. Y ahí, por ejemplo, lo mencionan y lo han mencionado en varios sitios donde han hecho análisis de la serie, que el influencer, un luchador norteamericano, Andrew Tate, que tiene un blog y que habla justamente de esas cosas, pues puede tener que ver con esto. Y sí, y definitivamente tanto el lenguaje como los emojis tienen que ver con eso. Pero entonces los emojis en ese caso, de lo que estaban expresando ahí, la función es la de hacer cosas que hace el lenguaje con ciertas expresiones como los adverbios, decir definitivamente o expresar qué tan de acuerdo o desacuerdo estoy yo con eso, o marcar ciertas cosas. Los emojis están cumpliendo esa función. Es una función que, si lo pensamos desde el punto de vista del lenguaje escrito, la cumplían los signos de puntuación hasta cierto punto. El punto pues es para determinar una idea, el signo de interrogación para hacer una pregunta, y el de admiración, que digamos es el que utilizamos para mostrar asombro, sorpresa o algún tipo de cosas. Antes existían más signos de puntuación, sino que desaparecieron. Existía, por ejemplo, había uno que se llamaba interrobang, que era una combinación entre signo de interrogación con signo de admiración, que era para mostrar, por ejemplo, cosas como no estar de acuerdo con algo o estar furioso o ese tipo de cosas. Los emojis entran a añadirle más matices, o sea, hacen eso mismo que hacen los signos de puntuación, pero pues
crean más significados, más formas de decir, más posiciones de las personas que lo usan con respecto a lo que están diciendo. Y es justamente en ese caso, cómo utiliza la gente los emojis, se entienden dentro de las comunidades que los usan, o dentro de los grupos, en este caso grupos de jóvenes, en este caso sería Norteamérica, en Inglaterra, que era donde sucedió esta cosa. Pueda que algunos de estos se hayan generalizado a otros países, pero también lo que muestran los estudios es que a veces el uso de los emojis puede variar de cultura a cultura. Claro. Sí, no sé, Claro. ustedes han visto, va a poder ser este que sale así, Ajá. que muchos lo usamos, De que a rogar. veces lo dicen, Sí. algunos dicen que es rogar, algunos dicen que es Sí. amén, pero otros dicen Sí. que es el high five, el chóquela, entonces puede variar de cultura a cultura. Entonces, sí, entonces, digamos que habría un problema en generalizar que es igual todos los emojis para todas las culturas o para todos los jóvenes. Entonces, mientras en un lugar, sí, dale. Sí, le quería hablar también un poco acerca de la rebeldía en el tema del lenguaje. En mis manos tengo un libro maravilloso de Manolo Belón que es El ABC del rock. Y en una de sus páginas cita a un director de orquesta que se llama Mitch Miller y dice, lo que pasaba es lo siguiente, en la época de los años 60, imagínense esto, dice, la razón por la cual a los muchachos les gusta el rock and roll es porque a sus padres no les gusta. Así de simple. Y yo conecto esto con lo que está pasando ahorita con el reggaetón y con estos lenguajes o estas palabras. O decir, uy, qué fuerte. O decir, uy, literal. Bueno, entre los que tenemos canas, entre más odiamos ese tipo de expresiones, pues los jóvenes mucho más se van a meter en ellos. Hay un poco de rebeldía en el lenguaje, de tratar como de encriptar su mundo para que nosotros los grandes no nos metamos en ese mundo de la gente joven. Muchísima. Justamente de esto que mencionaba al comienzo, que el lenguaje como marcador de identidad, como pertenencia a grupo, y en el caso de los jóvenes como pertenencia a grupo, algo de resistencia contra las generaciones más viejas como las nuestras. Entonces sí, y de hecho a mí me pasa que como lingüista a veces yo escucho a mis estudiantes o escucho a mis hijos usar ciertas expresiones y pues termino negando lo que yo creo que es creer en la variación, creer en la renovación lingüística, creer en los cambios, y termino pensando que esto está terriblemente mal dicho, pero todo lo contrario, lo que en muchos casos es creatividad, es darle nuevos matices, es darle nuevas formas de decir a las cosas, y sí, y es un poco rebelarse contra lo establecido. Es algo que sucede con los jóvenes, no solamente con el lenguaje, sino con su forma de vestir, su forma de comportarse, con muchas cosas, y definitivamente sí, estas nuevas expresiones pueden obedecer a esto, y es un marcador social. Ahora, algo interesante también al interior de los grupos es que si en muchos casos el usar estas expresiones, estas nuevas palabras, es una forma de pertenencia, de mostrarles a los otros, yo soy como ustedes, yo pertenezco a este grupo, pero también ojo con no usarlas, ojo con usarlas como las que usaban sus papás o como las usa otros grupos. Es como, bueno, ¿y qué? ¿Usted se volvió abuelo o qué le pasa? O mojigato. Sí. Entonces, también puedes usar ese tipo de cosas. Sí, exactamente. Los boomers, sí, así es como lo dices, no. Tú estás muy boomer, eso así ya no es, sí. Eso, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Es como y estaba yo pensando ahorita en que sucede como cuando escuchaba uno, es que esa es una guaricha, y a uno le parecía horrible, y resulta que viene de la princesa de la cultura muisca, de la cultura indígena muisca nuestra. Entonces uno dice, ¿en qué momento se volteó guaricha a hacer mal cuando guaricha era la princesa, ¿no? Entonces, ¿a quién se le ocurre en algún momento algo? Y eso me parece como dificilísimo de identificar. ¿Quién en un momento voltea un significado y lo pone a rodar? ¿Ah? Sí, eso digamos que más que pasar en un momento, sí puede haber momentos definitivos, pero eso es un fenómeno muy estudiado en la sociolingüística, en la semántica, en la lexicografía, y a eso se le llama degradación semántica o elevación semántica.
hay palabras que a lo largo de la historia empezaron siendo palabras con un determinado significado que pues, o era neutral o era positivo, y a lo largo de la historia cambian a negativo, o viceversa, empezaron siendo palabras que no eran bien vistas y con el tiempo se da una elevación, es decir, se da una aceptación de estas como palabras correctas o como palabras que significan algo positivo. En el caso de Guaricha, pues definitivamente tiene más que ver es con el desprecio que lamentablemente se ve en nuestro país hacia las lenguas indígenas, y esto pues se vio desde la misma conquista con los conquistadores cuando vinieron e impusieron religión católica, española y demás cosas, y las lenguas quedaron a un lado. Y aún hoy en día están en el ostracismo, no se consideran, a pesar de que la Constitución del 91 diga que es un país plurilingüe y que todas las lenguas son aceptadas. No hay tal cosa, no tenemos educación bilingüe. La educación bilingüe normalmente es español e inglés, las lenguas indígenas están hechas a un lado y los términos que vengan de estas. Entonces, bueno, hace poco yo te cuento que escuché que alguien en un TikTok, no lo he confirmado, yo también tenía entendido que Guaricha en lenguaje muisca significaba princesa, pero alguien salió a desmentirlo, pero probablemente sí tenga que ver con esto, y sí, definitivamente palabras que vienen de lenguas indígenas normalmente suelen sufrir una degradación semántica, pero hay otras palabras que, digamos, uno puede ver a lo largo de la historia, palabras que han o mejorado, o más que mejorado, que se han considerado, que se han elevado semánticamente hablando, es decir, tienen un matiz de significado positivo o que se han degradado. Claro. Pues claro. Yo sé que no tiene que ver con el tema, pero hay un ejemplo interesante que me gustaría darles, con la palabra siniestro. Ajá. Si ustedes piensan en la palabra siniestro, la palabra originalmente en latín era diestra y siniestra. Diestra significaba derecha, siniestro significaba izquierda. Sí. Pero hoy en día siniestro significa relacionado con Tragedia. el mal. Y lo reemplazó una palabra del euskera, que es izquierda. Izquierda es euskera, una de las lenguas del País Vasco, o la lengua del País Vasco. Sí. Eso, mejor dicho. Este tipo de cosas. Disculpa, dale. No, tranquilo, ya, es que también ya estamos cerrando. Este tipo de cosas, cierre tranquilo la idea. Puede pasar también con lo que sucede con los jóvenes. Términos que nosotros veíamos de forma positiva pueden degradarse, o viceversa, términos que antes se veían como negativos, el uso que le dan puede ser positivo. Claro. Entonces... No, entonces, pues Ricardo, se nos acabó el tiempo, infortunadamente, ya nos vamos a las noticias, pero queremos agradecerle su atención en Blue Jeans de Blue Radio, y también quería que nos contara sus redes para que los oyentes lo puedan seguir por algún contenido que haya acerca de todo este tema lingüístico tan interesante. Bueno, en realidad en redes no estoy muy fuerte, pues tengo la página de la Universidad de